Bienvenidos, buenas noches, Intratables en vivo como todos los días aquí en la pantalla de América, 9:27, 9:02 la temperatura, mucho mejor que ayer. Y acá estamos en un programa cargadísimo porque está pasando absolutamente de todo y lo vamos a tratar acá. Todo lo que está sucediendo, la liberación de Jorge Ríos. Hay una noticia de último momento que tiene que ver con el repartidor de Adrogué, uno de los hechos de inseguridad que ha conmocionado en las últimas horas. El proyecto de la reforma presentado hoy por el presidente Alberto Fernández. Todo lo que está pasando y pasó hoy en la reunión clave entre Kicillof y Larreta, que desemboca en la reunión mañana con el presidente y en los anuncios del día viernes. Cargadísimo programa. ¿Cómo le va, Gustavo? ¿Qué ¿Todo tal, bien? Pablo? ¿Cómo te va? Muy Diego, bien, por suerte. hola, buenas noches. Caro y Claudio. Pablo, buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Listos para votar? Dale. Arrancamos la Dale. encuesta. Abrimos encuestas de Intratables del día de hoy. ¿Está bien que el jubilado, el señor Jorge Ríos, que mató al ladrón, espere el juicio en libertad? Digamos que hoy el fiscal le otorgó la libertad. Le otorgó la libertad y Está después se vea internado. cómo sigue la causa. Claro, él está internado porque se le infectaron las heridas que le habían provocado Exacto. los ladrones al momento del robo. Está internado en una clínica del barrio de Belgrano. En este momento está estable y yo voto que sí, obviamente que voto que sí. Contundente Pero resultado. porque no hay riesgo de fuga, no hay riesgo de que entorpezca la investigación. A ver, yo he cubierto casos de crímenes que terminaron en cadena perpetua Sí. y llegaron libres al juicio. ¿Cómo Claro. no le vas a dar la libertad en un caso tan especial que no sabemos ni siquiera cómo encuadrar si el delito y si es que hubo algún tipo de delito? Exacto. Esto no significa que se extingue la causa, que no lo van a No, investigar. no, claro. Son cosas absolutamente diferentes. Sí, Voto. estamos más cerca de discutir si está bien que el jubilado vaya a juicio o no, a que si espere en libertad, ¿no? Claro. Esto, digo, es hasta sería secundario, pero va ligado a lo que vamos a tratar en el día de hoy de la justicia, el tema de esperar en libertad un juicio. Cuestión que no tiene que ver con este jubilado y con la inseguridad, sino que no queremos más estos casos de preventiva o de esperar un juicio preso que por ahí se puede extender un par de años. Que espere en Señora. libertad como corresponde, como tiene que hacer la justicia. ¿Vudú y Delía están en su casa o están presos? Están con domiciliaria. ¿Y a vos te parece Casa. que el jubilado tiene que estar preso? Sí, pero estuvieron varios años Vudú Sí, y pero- Delía bueno, pero preso con justamente condena. esperando Están una condenados Pero los con dos, condena, Diego. Diego, justamente con con- condena. sí, están no con la con- condena que los tenía que tener adentro. condena. Para No, vos, no, pero condena para no la es justicia es sentencia otra firme. cosa. Si a vos no te gusta, es problema a tuyo. mí- Carolina, no correspondía que No, estén no. presos. Delía salió por el coronavirus y se agarró coronavirus afuera. Afuera, sí. Ahora tendría que volver. Partamos de esa base. Ahora Porque tiene te todo- sí, pasó porque ya ahora- el coronavirus, ya No, está. no, él ya tuvo coronavirus, se curó, entonces ahora tiene los... Claro. puede hasta donar plasma, ¿no? Sí, Sí, pero tiene No. sí, habría que verle en el caso de él. si Claro, está en esos condiciones. casos no son libertades. No, pero digo, No si son está en su libertad. casa de Delía, ¿cómo se supone no va a poder no va a Acá poder estar Ríos en su espera casa? el juicio en libertad y de luego vamos a ver cómo lo califican, si es legítima defensa, si hay exceso de legítima defensa, si es homicidio. Pero el fiscal tomó una determinación que lo pone afuera, hoy está internado porque no se siente bien. ¿Vos también le pones un sí? Por supuesto, y esta medida tendría que haber llegado antes. La verdad Ajá. que no se entiende por qué pasaron de detenerlo a darle prisión preventiva, a escarcelarlo en estos 15 días, porque la verdad que la situación es la misma, no cambió nada Ujú. y tiene que esperar juicio en libertad como cualquier procesado, excepto que se justifique dentro del expediente que haya hecho cosas para entorpecer la investigación o que pueda hacerlas inminentemente. Que eso es muy subjetivo. Abrimos ¿no? pantalla Zoom, la tele en pandemia con nuestros compañeros. Hoy tenemos a Reato y a Seferino Reato y a Restina Pay. ¿Cómo estás, Ernest? Buenas noches. Hola. Están impecables Sí, los dos, ¿eh? Guardé al perro, Paulo, guardé al perro. Perfecto. Hoy se lo sugerimos, controlar, porque el perro estaba bravo anoche. No, te juro, recién lo fui a correr, me acordé que había quedado suelto. Así no tenemos lío. Bueno, ¿sí o no la encuesta, señora? Sin lugar a dudas que es lo que corresponde en momentos como este, además, donde a dónde te vas a escapar, ¿no? Digamos, a dónde te vas a ir. Y la verdad es que sí, creo que debería haber ocurrido desde el primer momento, como dice Claudio, pero como era un hecho confuso, una vez que la justicia va actuando con cierta cautela, mientras va recibiendo nuevas pruebas, se van tomando decisiones, ¿no? Y yo creo, a diferencia que Branca, mi compañero, creo que esto sí tiene que ser juzgado, porque yo quiero saber cómo fueron los hechos como ciudadana, no quiero que cualquier persona que tenga un arma en tu casa pueda hacer cualquier cosa, ni quiero que me entren a robar. Entonces quiero que los hechos de esa noche, tanto para el jubilado, que yo creo que lo van a terminar favoreciendo, tanto para el jubilado como para el ladrón O sea, hoy asesinado, Ernest, ¿y muerto, vos asesinado. creés que si la justicia comprueba que hubo un exceso en la legítima defensa, tiene que ir preso este señor?
No, yo no dije eso. Igual De hecho, exceso... no creo que- Como no creo- querés, digo, no creo por que vaya ejemplo, preso o por cualquiera el exceso motivo que legítima fuere. defensa. No, pero que le den, espera, pero- pero- a ver, Exceso de no legítima quiero- defensa no te da, arranca, No te- arranca en no te mete excarcelable, en Por una eso pena baja. me Bueno, parece otro- que Otro el tipo de argumento de sentencia. Branca no ha lugar porque no tiene nada que ver, aunque le dieran exceso. Pero justamente como hay una regla que seguir en cualquier actitud como ciudadano con nuestros pares, me parece que lo mejor es saber qué pasó y que ese sea, Sí, sí, en todo siempre, caso, el siempre, veredicto. siempre que la Exacto. justicia llegue a la verdad. Exacto, absoluta, que se claro. investigue como corresponde y Claro. por supuesto Exacto. nada que ver con el tema del uso de armas y todo este tipo No, de no. historias, más allá de lo No, difícil. y creo que tiene que que esperar está. en libertad por su edad, por Perfecto. su condición y porque es una persona que siempre estuvo a derecho. Bueno, todos los votos se inclinan hacia un lado. El señor Seferino Reato, hola Cefe. Hola, ¿cómo estás, Pablo? Sí, yo creo también que tiene que esperar en libertad, tiene más de 70 años, está enfermo, no hay riesgo de fuga. Ahora, esto no tiene nada que ver con los delitos de corrupción, donde la prisión preventiva está discutida. Eso no quiere decir nada. En los delitos de corrupción hay asociación ilícita por lo general, los delitos no se han terminado de concretar, hay delitos en curso como el lavado de dinero, entonces la prisión preventiva puede tener algún asidero y hay gente que lo defiende, hay gente que lo critica, pero son dos cosas totalmente distintas. Otro tipo de delito. Bueno, sigan votando, seguimos con la encuesta Claro. abierta, son los primeros votos. La noticia es que Jorge Ríos está libre, pero está internado y estamos con uno de nuestros móviles con Mauro Gundín. Mauro Gundín. Hola Mauro, buenas noches. Hola Paulo, ¿cómo estás? Buenas noches. Lo decía vos, estamos en la puerta de la clínica de los Virreyes, aquí en pleno Belgrano, está internado desde hoy al mediodía Jorge Ríos. Te voy a contar cronológicamente y brevemente cómo fueron los hechos y ahora te voy también a agregar cómo está en estos momentos, porque tuve la posibilidad de hablar telefónicamente con Federico, su hijo. A las 7 de la mañana le empezó a levantar la presión, él de por sí sufre de hipertensión. Lo que le sucedió fue que la mínima le empezó a levantar, no lograron estabilizarlo y así fue que después de varias horas que la ambulancia y los médicos estén en su casa tratando de estabilizarlo y no pudieron, decidieron trasladarlo a esta clínica. Desde ese momento hasta las 7 de la tarde no pudieron hacerlo. Lo último es que hace algunas horas ya pudieron estabilizarlo, que ya se encuentra bien, que tiene la presión indicada dentro de su cuadro, recordemos y reitero, es hipertenso y a partir de eso, lógicamente, todo lo que esto puede desencadenar. Seguro. Esto es una buena noticia en el contexto de internación de Jorge Ríos. Mauro, por supuesto que él está libre, va a esperar el juicio en libertad. ¿Hay alguna consigna, hay alguna custodia? Porque como están los familiares del ladrón muerto muy alterados, el juez creo que tiene que disponer esto, ¿no? Sí, no, por lo menos aquí, él en estos momentos está siendo acompañado por su hija, por Gabriela, la única que está aquí en la clínica. Su hijo Federico está en su domicilio. La consigna policial continúa, me contaba Federico, en su casa, lógicamente donde ellos ya no están, ni volverán a estar, porque la decisión de irse continúa, lógicamente. Y me contaba también que hace algunos minutos, hará 20 minutos, que le contaron a Jorge Ríos, sus propios hijos a través de la videollamada, que el fiscal había decidido su libertad. Perfecto. Y a partir de eso, lógicamente, una tranquilidad en la familia. Seguro, ya vuelvo con vos, móvil permanente, allí está internado Jorge Ríos, el fiscal ha dispuesto la libertad. Pero atención, esto no es lo único, último momento, programa cargadísimo, noche de miércoles con mucha información, aquí en Intratables en Vivo, último momento, otro caso resonante de inseguridad con muchas noticias nuevas, Gustavo. Sí, porque hubo otro hecho que conmocionó a la sociedad, ocurrió el lunes al mediodía, recuerdan ustedes, el repartidor Fernando Marino, un chico de 28 años, que fue asaltado en Adrogué, en la calle Italia al 900, y donde recibió un balazo que le ingresó por la axila, estuvo 10 minutos de agonía hasta lamentablemente fallecer. Bueno, acaban de ser detenida una pareja acusada del homicidio de Fernando Marino. A las 6 de la tarde el juez Vitale dio la orden para hacer 6 allanamientos simultáneos. A la pareja la encontraron en la casa de los padres de uno de los integrantes
pero en la casa de la pareja encontraron un arma 9 milímetros, que según la justicia podría ser la que utilizaron para el asesinato de Marino. Claro. El casco y el chaleco, que a mí me dicen son idénticos, después habrá que periciar si son exactamente los mismos, pero que son idénticos a los que se ven en las cámaras de seguridad que se utilizaron para el caso. Y lo que no se encontró fue la moto. Ajá. La moto, que fue el vehículo con el cual llegaron hasta la camioneta de Marino y lo asesinaron en ese intento de robo, esa moto por ahora no llegó. Lo cierto es que los dos están detenidos ya. Esta es la imagen. En Bursaco. 28 años. 28 años, Una cosa increíble. tremenda. Y había brutal. empezado, recordemos, había empezado a repartir para darle una mano al padre. Exacto, con la En plena pandemia, ¿no? Por eso yo me pregunto, ¿para alguien de acá esta pareja que está acusada es igual que el jubilado? No, ¿cómo va a ser? No, digo, pregunto. Pero si- ¿cuál es la No, de pregunta? cualquier ¿Qué es la manera- pregunta igual? No, si es lo mismo. Son me dos pregunto si lo casos ponen- distintos. Sí, por ¿Pero qué supuesto que tiene? son No casos entendí la distintos, sí. comparación. ¿En qué sentido son No, me iguales? pregunto si... No, el hecho Pero lo de que te preguntás tiene que matar... tener un sentido. Si preguntás cosas sin Sí, sentido, te lo digo, explico si me ¿esta escuchás? pareja qué tiene que ver con el jubilado? No, esta pareja... No, la víctima no, hablo de los victimarios. Ah, no, estamos No, hablando- de los y victimarios. me están mostrando a la Obvio. pareja víctima. Vos que Está bien, vos decís Señalá a que- la pareja esta. Pero él está hablando de una... No, ¿cómo Claro, voy a decir él de esta está pareja que diciendo, son las víctimas? si Digo, juzgamos ahora igual- explícale Hablame cabeza. entonces, Carolina. A ver, Acaba Pablo de decir, ordénenlo. tremendo esta pareja. Estamos diciendo 28 años. Pero si acaba de señalás- contar Gustavo que hay Está una bien. pareja que está detenida. Entonces Lo- yo pregunto... los asesinos, supuestos asesinos. Claro, si la Ajá. muerte en ese caso es para vos o para cualquiera, porque- igual que la otra... No, a ver, el o sea, jubilado- si el asesinato, a ver, el ¿quién hecho entra de en Ernestina? asesinar El de esa manera jubilado- es la Pero igual no A ver, tiene nada a que ver ver, el jubilado con a la ver, pareja. a ver, No importa, el jubilado Cualquiera es de las una formas que haga la víctima pregunta no que tiene- después quizás veremos si se convirtió en victimario o no. Eso lo decidirá la justicia. Ujú. En este caso no hay ninguna duda. Pero Acá hay con dos jubilado personas que fueron a aparte. robar A ver, pero- y que A ver, asesinaron un segundito, a un igual que lo que le segundito. pasó al Ernestina cuidado, y que lo podrían haber Seferino. matado a él. Ernestina y Seferino. A ver, un segundito. No, A ver. pienso con todo respeto que no son casos No, comparables. nada que ver. No, Eh, sé qué- Para nada, me parece que además en un caso está bastante claro que quienes mataron lo hicieron en ocasión de intento de robo, y en el otro caso se está analizando si quien mató lo hizo en un exceso en su legítima defensa. Me parece que además los fallos, cuando son buenos en el sentido de honorables, hechos en su total legalidad, digo, los fallos bien constituidos son de alguna forma la guía para una sociedad. No, pero yo me pregunto... Los jueces hablan y ordenan las acciones de los hombres a través de sus fallos. Entonces me parece que esto ordena también el hecho de lo que implica también tener un arma en la casa. Me parece que lo que pasó con el jubilado, digo, hoy al jubilado le está saliendo gratis lo que ocurrió. No, claro, Yo no justamente. dudo que ese hombre quiere volver el tiempo atrás una y otra Pero vez. estábamos hablando O sea, de matar a prisión alguien- preventiva, Ernest. Estamos hablando de prisión preventiva, ¿no? Entonces yo me pregunto si en los dos casos los podemos equiparar de alguna manera. Yo creo que no. Pero pregunto si alguien piensa que No, sí. en A un ver, caso eran a ver. delincuentes y en el otro no. Es Ah, víctima bueno, que está pero viendo en un cómo caso es procedió. gente Pero que en los dos intentó casos- robar. Está bien, pero en A los ver, dos casos... Seferino. No, pero perdón. No, son casos Claro, diferentes. pero Déjame en que. un caso A ver, vos tenés una Seferino, pareja Seferino. A ver, permíteme, Eso- Ernest. A ver, Seferino, a ver. Entiendo. Lo que dice Carolina es si se pueden equiparar los casos. Yo creo que no. Claro. Creo que la pareja tiene que estar detenida porque es otra la cuestión y en ese caso Claro. me parece que está bien que esperaran, si son definitivamente encontrados por mérito por el fiscal, que esperaran Culpable, claro. el eventual juicio en prisión. Yo no Exacto. creo que todos tengan que estar libres porque son casos distintos. Es una pareja joven que si se comprueba asesinó a otra persona Y que huyeron, a sangre un detalle, fría, ¿no? no van a poder Exacto. afuera. Bueno, ya seguimos Pero debatiendo aparte esto. son Ya vuelvo personas con que vos. estaban delinquiendo. Ya vuelvo Nada con que vos, ver, Ernestina. sí, sí. Ya seguimos debatiendo este tema, ya seguimos debatiendo la libertad de Ríos. En minutos, día coronavirus, la reunión, la reta con Kicillof, la reforma presentada por Alberto Fernández, un día muy, muy cargado. Si te perdiste de todo lo que pasó hoy, presta atención, porque en Intratables te ponemos al día con nuestra cuarentena de noticias. Recién lo estaba escuchando al doctor Goyán anticipándonos la muerte y el colapso. Me parece que este es un discurso que no genera absolutamente ninguna expectativa para el país. La verdad que nosotros sabemos que Pichetto expresó su admiración por cómo actúa Bolsonaro, digamos, ¿no? Y bueno, hay dos visiones, la de Pichetto que dice que se mueran todos los que se tienen que morir, pero que la economía, bla, 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 y nosotros que decimos
Tratemos de salvar la mayor cantidad de vidas, esa fue la decisión del presidente. El mensaje es mano justa, el que las hace las paga. Acá estamos hablando de personas siempre con antecedentes, no estamos hablando de víctimas, de personas que han elegido el delito como modo de vida, siempre personas con antecedentes, la justicia también, y la justicia lamentablemente a veces actúa, parece al compás del gobierno de turno. Hubo una reunión muy importante entre Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. Mañana van a tener una reunión con el presidente y se vienen los anuncios de la nueva fase. Dicen que la flexibilización sigue en marcha, o sea que van a seguir abriendo actividades. Llegó el día para las que estamos desesperadas por nuestras raíces, nuestros pelos. Hace 4 meses que no podemos ir a la peluquería, pero hoy en Capital Federal reabren. Da el protocolo que son cada 2 metros, ¿no? Podemos atender una clienta de acá, otra clienta allá, separador para que no se junten. Parece un chancho, no se sabe bien de dónde salió el chancho. Sí. Esto es el centro de Bahía Blanca, creo que es una estación de servicio. ¡Ay, qué hago! Escuchemos a la mujer. La mujer lo ve al chancho que pasa, se le cruza. El chancho la mira. ¡Ay, me muero! Claro, el chancho se le ¡Ay, sube. me muero! Se monta al capó del vehículo. Estamos con un aumento de los casos que es sostenido, pero que no ha tenido el pico que ha tenido en otros lugares, que ha desbordado el sistema de salud, y es por eso que tenemos que empezar a pensar cómo hacemos para no tener casos, sino para seguir sosteniendo ese aumento lo más lento posible para que nuestro sistema de salud pueda seguir dando respuestas. El día de hoy no hemos tomado ninguna decisión de ningún tipo de apertura, solamente estamos dialogando para comprender y compartir con la provincia la situación en que estamos. Cuando uno habla de colapso, el colapso es un proceso gradual. Cuando uno está horas para conseguir una cama que se pone en riesgo la vida de la persona que está en la ambulancia buscando, esto uno puede decir, esto es un signo de colapso. Bien, atención, estos son los números del día. Gustavo, el reporte de hoy. 5.641 casos nuevos, unos 300 casos menos que ayer. Después veremos si se hicieron menos testeos que ayer, ¿no? Ayer se hicieron 14.900 testeos. Para que la proporción sea parecida, hoy deberían haber hecho unos 14.200. Hicieron más testeos y tenemos esta cantidad de casos, significa que es una buena noticia. Mañana hay que mirar ese número con atención. Hay que mirar ese número. Y en porcentaje más o menos lo mismo lo que se redujo tanto los positivos como las muertes de ayer a hoy, digamos. Sí, ¿no? sí, Digo, más o menos. Tal vez más o menos hay una reducción parecida. La esperanza de que haya bajado. Sí, pues ayer teníamos 121 y tenemos 110 nuevas menos. muertes. La cantidad de muertos totales en Argentina, lamentablemente, es de 3.288, número bajo para lo que es la pandemia en general, altísimo para cada familiar que pierde un ser querido, ¿no? Sin duda, obviamente. Sin duda. Lo que sí, el otro día yo les mostraba a Francia. Francia tiene 180.000 casos. Sí. Estamos a un día. Estamos ahí, ¿eh? A un día. ¿Pero sabes cuántos muertos tiene Francia al día de hoy? ¿Cuánto? 31.000. Claro, mucha. Entonces ahí hay una diferencia. Mucha diferencia. Ahí hay una diferencia realmente muy importante. Y el otro número que yo sigo mucho, yo les contaba, es la cama de terapia intensiva. El nivel de ocupación de camas de terapia intensiva. Ayer, ¿qué nos había preocupado? La frase de Golián. Sí. Y yo les había dicho, bueno, tiene un crecimiento semanal de 1,5%, con lo cual a mí me da que para fin de agosto, si ese crecimiento es lineal, tendría cierto asidero que está diciendo Golián. Bueno, hoy el crecimiento es mucho menor. Está bien, es un día, siempre hay que tomar por semana. Claro. Pero hoy el crecimiento de terapia intensiva en provincia de Buenos Aires bajó a la mitad. Hoy es bueno. Hoy es muy bueno. Números importantes. Hoy es bueno. A la víspera. Sí, Sí, pero en la víspera donde hay que tomar una decisión. Claro. Porque la semana pasada, o hace 2 semanas, era lo mismo en sentido contrario. Se hablaba de abrir un poco y venían los números cada vez peor. Y también eran 2, 3, 4 días. Exacto. Eso va a darle el marco a la reunión que vamos a tener, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a contar lo que fue pasando en la reunión de hoy, porque hoy tuvimos una reunión preliminar entre el gobernador, el jefe de gobierno, mañana es con el presidente de la Nación, y tenemos un resumen, y cada uno va a ir aportando información, porque algunos plantean que Ciudad fue con ganas de abrir fase 2 y provincia está preocupada porque hay muchos casos. Pero esto sería más o menos un resumen, ¿no? Estamos en el pico, 5.000 para arriba casi todos los días, no hay margen para poder relajarnos. AMBA como a zona única, dejar esta disputa, que si la ciudad tiene menos, la provincia tiene más. Responsabilidad social, lo que decían los ministros, que los asados, los cumpleaños, toda esta historia. Y mañana definiciones con el presidente. Más o menos por ahí andamos con el panorama. Y ver si Ciudad puede avanzar en algo o mantiene la misma postura que la provincia. Daría la sensación después de la reunión de hoy que Ciudad lo que va a hacer es ratificar lo que ya dijo que iba a hacer. ¿Esto qué significa? El lunes
empiezan a trabajar los negocios de las grandes arterias, no de los centros de transbordo, pero sí, por ejemplo, Avenida Cabildo, cierta zona de Avenida Rivadavia, Avenida Santa Fe. Hoy había negocios abiertos en Santa Fe ya, mirá, se anticiparon, porque es a partir del lunes que viene. No de Retiro, ropa. no Constitución. Y eso que es con la mesita y todo como... Ahí hay... Sí, vos no podés ingresar, por ejemplo, a probarte los pares de zapatos y vas a zapatos. Perfecto. Pero sí están abiertos y te lo... Aquí está la reunión porque se amplió un poco también con seguridad. Estuvo Berni, por supuesto estuvo Quirós, estuvieron las autoridades máximas de salud de la provincia. Esta fue la reunión de hoy que duró casi 2 horitas. Los temas que recién mostrabas en la placa son interesantes y sería bueno que se ponga en práctica. Ahora, eso en el discurso, en la práctica, en la realidad, da la sensación que hasta por una cuestión matemática sostienen desde la Ciudad de Buenos Aires que está adelantada la ciudad, que la provincia, vos lo decías ayer también, que va 3 semanas atrás, que ya tiene unas etapas definidas de apertura que la provincia todavía no lo tiene. Entonces, no sé si esta reunión, la conclusión que hayan sacado, porque esos son los temas que se debatieron, se van a implementar en conjunto. No sé si van a poder hacerlo y si van a querer hacerlo. A Enio García, que es el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, para sacarnos todas las dudas con él, porque estamos en otra semana importantísima de la pandemia. Hola Enio, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buenas noches. Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, hacíamos un breve resumen de lo que fue la preliminar de hoy. Kicillof, Larreta, las autoridades sanitarias y tratando de ver números y sacar las primeras conclusiones de una semana que estamos ya al filo de lo que van a ser las definiciones, ¿no? Porque mañana es con Alberto Fernández y el viernes los anuncios. Sí. Pasaron ya 2 semanas, ¿no? Entrar en la segunda semana en realidad, después de lo que fue ese aislamiento un poco más estricto que empezó el 1 de julio. La verdad que vimos que más allá de lo que por ahí uno lee en las noticias, el aislamiento del 1 y el 7 de julio tuvo un efecto positivo. Obviamente, me parece que la confusión se genera también en el sentido de que se planteaba, bueno, volver a fase 1, ¿no? Y volver a fase 1 se remitía a lo que fue marzo, ¿no? Abril, un acatamiento muy grande del aislamiento, pero nosotros lo que vimos es que, bueno, obviamente no esperábamos ese tipo de acatamiento, pero vimos que bajó muchísimo la movilidad comparada a otras semanas, bajó cerca de un 13%, y eso hizo con que tuviéramos más respiro en el sistema de salud, porque aunque no bajó la cantidad de casos, bajó la aceleración de los contagios, y eso fue muy, muy importante. El tema es que después de la apertura partimos de un plafón un poco más alto, o sea, nosotros estamos más o menos en 1.800 casos cuando fue el cierre, y ahora partimos de 2.500, 2.600 casos, y ya estamos en 3.000, hoy cerró 3.400, 3.800. Enio, para vos, ¿es momento de dejar todo igual, de ir a alguna nueva apertura o de hacer algún tipo de retroceso? No, mira, por lo que se discutió en el ministerio y esa postura también tenemos que, bueno, por lo que hablamos con el ministro, con el viceministro, fue lo que se terminó consensuando en la reunión. Bueno, no es momento para nuevas aperturas, tampoco momento para cierre, estamos en un momento también de evaluación para entender cómo viene, más que nada la aceleración. Son 2 indicadores ahora que tenemos que mirar fundamentalmente, ¿no? Obviamente miramos un montón de indicadores, seguimos mirando la letra, pero 2 fundamentales. Una, la velocidad de los casos, ¿no? Y otra es el tema de ingreso a terapias intensivas. ¿No? Mirando esos 2 indicadores, lo que nos parece que, bueno, estamos en un momento de, bueno, no retrocedamos, veamos cómo evolucionan esos indicadores, pero tampoco nos animemos al punto de seguir abriendo, ¿no? Y forzar una aceleración de los casos, porque sabemos que la velocidad de los casos aumenta cuando hay más circulación. Veamos el efecto de esa circulación, de esa flexibilización que hubo. Si ese efecto, ¿no?, de alguna manera nos deja todavía tranquilos en términos de ocupación de camas, bueno, esperamos, avanzamos un poquito más. Me parece que no hay que tener ansiedad en eso, bajo el riesgo de que si damos los pasos más largos de lo que podemos sostener, podemos poner una situación muy compleja y tener que ahí sin retroceder mucho para atrás. Ahora, García, ¿cuál es? Usted dijo hay que seguir 2 indicadores, ¿no? La velocidad
de la curva de contagio y los ingresos a las camas de terapia intensiva. ¿Cuál es su visión sobre esos ingresos de cama de terapia intensiva? Porque da la sensación de que la provincia de Buenos Aires en general todavía tiene un margen medianamente importante por los números que entrega el propio Ministerio de la provincia de Buenos Aires como para estar tranquilos. Pero por otro lado, el propio ministro dijo que estamos al borde casi de un colapso, dio una cifra de 2 semanas para que esto suceda. Entonces parece haber entre los números y algunos discursos algún tipo de contradicción. ¿Cuál es exactamente la realidad? Sí, no, capaz que, bueno, los datos que se difunden generalmente en la provincia son datos de los promedios provinciales, contando la estructura que tenemos y la situación epidemiológica también del interior de la provincia, ¿no? Ahora, cuando uno mira la región del Gran Buenos Aires, que conforme el AMBA con la ciudad, lo que vemos es que estamos en un 60% de ocupación de camas, los ingresos van aumentando semanalmente, ¿no? Pero que la ocupación nosotros igual la detuvimos en 60% porque seguimos incorporando camas. Incorporamos de la semana pasada hasta ahora 200 camas más. ¿Y qué quiero decir con incorporar camas? Las camas ya están. Lo que se va incorporando, ¿no? Del aumento ese de más de 100% de camas de cuidados intensivos que hicimos, lo que se va incorporando ahora son los equipos, ¿no? Los terapistas, el personal de enfermería. Ahora, eso tiene un límite también, porque no tenemos terapistas infinitos, no tenemos ¿no? más cantidad de enfermeros de lo que estamos incorporando en las últimas semanas. Entonces, si miramos el AMBA, logramos mantener esa situación de 60% por la apertura de camas. Cuando hacemos una proyección, ¿no? De hecho la cerramos el domingo, la proyección, de seguir ese ritmo de crecimiento con la situación de camas que teníamos el domingo, ¿no? O sea, sin contar que podemos aún incorporar algunas camas. Nosotros llegaríamos al 15 de agosto con unos 21% de ocupación de camas de cuidados intensivos en la zona del AMBA, ¿no? Claro. Entonces, cuando el ministro hace el planteo en función de esa proyección que hicimos y lo presentamos el mismo domingo a las autoridades. A ver, permíteme, Enio, porque estamos trabajando también con nuestros compañeros vía Zoom. Está Ernestina Páez para hacerte una pregunta. Ernestina. Enio, quería saber sobre el tema recursos humanos, ¿no? De lo que tenemos hoy como previsión de contagios y de camas. También calculo que debe haber una previsión de contagios y de la necesidad de tener los puestos ocupados por profesionales idóneos. ¿Cómo está la proyección de contagiados en el tema entre los médicos, digamos? ¿Y cómo viene el tema de cubrir los espacios cuando se contagia a un médico y es necesario cubrir ese espacio? Claro, ahí es muy buena pregunta, porque cuando empezamos la pandemia teníamos cerca de un 20-23% de personal de salud contagiado. Ahí se dio 2 efectos, ¿no? Siendo sincero. Uno es que, bueno, obviamente la circulación comunitaria termina diluyendo en términos proporcionales, ¿no? La cantidad de personal de salud infectado, pero también está ese efecto del aprendizaje que hubo en el manejo de la situación en los hospitales. En el comienzo por ahí pasaba que se separaba área COVID, área no COVID, y la gente que por ahí trabajaba en áreas no COVID se terminaba infectando porque no usaba y ahora todo el personal del hospital usa los equipos de protección personal. La provincia trajo más de 20 aviones, 3 barcos con insumos y todos los hospitales de la provincia tienen los insumos para la protección. Entonces eso bajó a un 6% hoy, ¿no? De contagios, 6% de personal de salud. Ese es un buen número. Además de hablar de proyección, ahí hay un tema, porque cuando se contagia, por ejemplo, en terapia, un equipo de terapia, por ahí son camas que tenemos que cerrar hasta que ese equipo pueda volver. No hay mucho reemplazo, no hay mucha capacidad de reemplazo, y ese es un factor también importantísimo. Claudio. García, quería preguntarle cuál es la visión de los intendentes. Yo sé que siempre el gobernador y el equipo de ustedes consulta con los intendentes antes de dar el nuevo paso, y a veces, hablando con algunos de ellos, vemos que la situación en algunos, sobre todo municipios, no está tan fácil para poder eventualmente volver a cerrar o decir hasta acá, no salgamos más, que esto no se abra, que este negocio permanezca con la cortina baja. ¿Cómo está hoy ese vínculo, más allá de los datos duros sobre los cuales usted ya habló?
Sí, ayer, por ejemplo, tuvimos la reunión del comité de expertos del gobernador y participaron muchos intendentes. Yo creo que ese tipo de cosas, ¿no? De que esté toda la discusión sobre la mesa, la discusión económica de la situación de los distintos rubros, de los comerciantes, que los intendentes que tienen más el termómetro del territorio, del día a día, ¿no? En cada municipio, nos pasa. Después tiene que entrar en diálogo con esa información de los expertos, la información epidemiológica. Entonces, por ejemplo, en la reunión de ayer, el diagnóstico que hacía no solo el ministerio a través de nuestro equipo, sino también los expertos convocados a esa reunión, gente de la Sociedad de Terapia, de Clínica, infectólogos, científicos del CONICET, planteando la situación, y los intendentes me parece que claramente entienden, ¿no? Y lo que entiende es que acá no es una elección entre economía o salud. La economía cayó en todo el mundo. Lo único que se pudo evitar en algunos países fue el colapso del sistema de salud. Lo que estamos evitando, y ahí tenemos un acompañamiento fuerte de la mayoría de los intendentes, es eso, o sea, tratar de flexibilizar lo que se pueda, ¿no? Pero sin que eso implique un riesgo para los servicios de salud, y los intendentes que también tienen los hospitales en su territorio también tienen esa preocupación, porque cuando empieza a faltar camas, ¿no? Tocan el timbre de la municipalidad también, ¿no? Es una responsabilidad compartida con la provincia, y la mayoría absoluta de los intendentes entiende eso. Una más. Sí, hoy escuchaba en el programa de Mauro Viale al doctor Sin, que decía que Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, tiene un problema respecto de la organización necesaria para derivar las camas, ¿no? Para cuando está llena la terapia intensiva de un hospital, llevar a la gente a otro hospital. Y estaba Cambulián también en el mismo programa, que decía que debería haber un sistema único de derivaciones para que eso se pueda hacer correctamente. ¿Se está pensando en hacer algo así? ¿Cómo lo ve esto? Sí, mira, es un problema histórico de la provincia de Buenos Aires, y cuando empezó el primer caso en la provincia, me acuerdo que obviamente aumentamos nuestro ritmo de laburo, íbamos a La Plata todos los días, sábado, domingo, los feriados, nos quedamos hasta las 12 de la noche, y en esos primeros días nuestra principal preocupación era preparar el sistema de salud, porque las imágenes que vimos en Europa era que tenía una enfermedad que en sí misma no tenía una gravedad clínica para la mayoría de las personas, pero que era una enfermedad que era muy contagiosa, y el gran problema que producía era la saturación del sistema de salud. Entonces, más allá de aumentar las camas, una de las cosas que nos preocupamos de hacer es crear justamente ese sistema único, es un sistema integrado de gestión de camas, donde cargamos la dotación de las camas, la ocupación de esas camas, y obviamente empezamos con los hospitales provinciales, de a poco incorporamos los privados y los municipales también. Hoy, para que tengas una idea de las clínicas del sector privado de la provincia, el 94% aproximadamente, ¿no? de ese sector privado reporta diariamente y actualiza pero esa situación de ¿tienen entonces el sistema? Usted dice que tienen el sistema, porque digo, hay hospitales que tienen 90% de ocupación y otros el 40%. El sistema está armado y ahora está bastante aceitado ya, después de 150 días, está funcionando muy bien. Y además hay una cosa que ayudó, que es el decreto del gobernador, que a través del IOMA damos una ayuda también al sector privado, con la condición de que las camas del sector privado también estén disponibles para las personas que no tengan cobertura de obra social o prepaga. Entonces, bueno, hay algunos municipios que ya están utilizando derivación al sistema privado. O sea, la verdad que ese problema histórico, por lo menos en los términos de la pandemia, está bien, Ennio, resuelto de alguna manera. Muchas gracias por atendernos, y mañana, por supuesto, atentísimos a lo que va a pasar en la reunión final, para ver cómo seguimos el próximo tramo ya en el mes de agosto. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Ya vamos a entrar con el tema de la reforma. El futuro de la justicia. Alberto Fernández presentó el proyecto para la reforma judicial que enviará al Congreso. Desde la Casa Rosada y acompañado por varios funcionarios, el presidente aseguró que busca hacer la república que todos reclaman, pero algunos humillaron. La justicia es uno de los 3 poderes de nuestra república y como tal tiene potestades singulares. Por eso la Constitución establece que, llegado el caso, puede disponer de nuestros bienes y hasta de nuestras libertades.
Semejante poder debe estar en manos de personas dignas, que no sean permeables a ningún tipo de presión. Los 4 años que precedieron mi asunción como presidente de la República estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho. Con el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia 257 del año 2015, se suspendió la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal y de todas las normas que lo complementaban. A su vez, la Agencia Federal de Inteligencia volvió a quedar bajo un manto de sospecha al permitírsele, una vez más, el manejo de fondos reservados y la posibilidad de participar en el curso de diversas pesquisas judiciales. Con el devenir de los días, se fue perdiendo la transparencia judicial. El cuestionamiento a jueces que expresaran independencia se tornó tan cotidiano como la manipulación de otros jueces que respondieran a los intereses del poder de turno. En ese contexto, la arbitrariedad procesal fue ganando terreno en desmedro de las más elementables normas que garantizan el debido proceso. Por esa vía se abrieron camino pretendidas doctrinas que fueron utilizadas para convertir el encarcelamiento preventivo en un sistema de penas anticipadas. Lo único que me impulsaba a reclamar un cambio era fortalecer el Estado de Derecho. Solo busco hacer la república que todos declaman, pero que algunos humillaron. Y comenzamos a explicarte bien de qué se trata. Claudio, un breve resumen y ya nuestro primer invitado. Una promesa del presidente de la Nación, Sí. la formuló el día de su asunción, la reiteró el 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa y hoy la pone en práctica, la presenta a la sociedad. Nadie conocía el contenido fino, se sabía más o menos de qué se trataba. Son 2 partes. La primera parte es un proyecto de ley que va a enviar al Congreso de la Nación a través del Senado. Entre otras cosas, propone multiplicar la cantidad de juzgados federales porteños de primera instancia. Hoy son 12, los famosos 12 juzgados de Comodoro Pi, llevarlo hasta un número de 46. Ese es un proceso cuya implementación no quedó muy clara hoy en la enumeración que hizo el presidente. Después, va a haber reformas en el código, en el fuero contencioso administrativo, donde se litiga contra el Estado, unificado con el civil y comercial. Hay cosas que él venía contando hace mucho. La segunda parte, que lo estoy haciendo muy apretado, por supuesto, es la convocatoria a una comisión asesora, un comité consultor de 11 juristas y especialistas en derecho, sobre todo penal, que van a sugerir en un término de 90 días, esto tampoco fue dicho, pero se supo después, 90 días sería el tiempo de trabajo, para ver qué va a pasar con la Corte Suprema de Justicia, con el Consejo de la Magistratura y con el Ministerio Público Fiscal. Empezamos a sacarnos todas las dudas porque lo tenemos al doctor Andrés Gil Domínguez, que es abogado constitucionalista. ¿Cómo le va, doctor? De la comisión esta de la que hablamos. Forma parte de esta comisión. ¿Cómo le va, doc? Un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Buenas noches, Pablo. ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, Andrés, queremos conocer detalles, porque entramos... Argentina habla siempre de la necesidad de reformas, reforma fiscal, reforma laboral, reforma jubilatoria, reforma de la justicia. Hoy se presenta el proyecto. Hay que abrirlo y hay que empezar a contar un montón de situaciones. ¿Qué es lo más importante exactamente para un ciudadano argentino que esto se reforme? Bueno, hay que distinguir entre el proyecto de reforma que va a enviar el presidente al Congreso y la tarea de la Comisión de Asesores, porque ya el P elaboró un proyecto de reforma de la justicia y esto va a ser discutido en el Congreso. Y fundamentalmente lo que intenta este proyecto de reforma es una deuda que tenía la democracia, que era desconcentrar el poder de Comodoro Pi y agilizar de alguna manera esas causas y romper con la lógica de un funcionamiento anómalo entre Comodoro Pi y los servicios de inteligencia. Estos fueron los objetivos que se propusieron todos los gobiernos. Estos fueron los principales objetivos de Cambiemos en 2015 y no lo cumplió. Y lo que ha sucedido es que cada gobierno que ha asumido de cambiar esta acá, lo que ha hecho es tomar
Vamos a tener que corregirlo un poquito, Sí, a ver si de tenemos hecho, suerte. De hecho, toma este gobierno el proyecto del gobierno anterior. El proyecto anterior. Está retomado. Se recogen, en realidad, lo que hubo fue, hoy, en el proyecto, en lo que se contó, se relató un discurso de Mauricio Macri cuando presentó el proyecto de Justicia 2020 y el de Cristina Kirchner en el 2013 de la democratización de la justicia. A ver si podemos con el doctor. ¿Nos escucha Andrés ahora? A ver si mejoramos. Sí, pero... Ahí estamos. En estos tiempos complejos, pero con toda la voluntad para poder escucharlo. A ver, ¿me escucha bien usted? Sí, ¿no? Yo lo escucho perfecto. Perfecto. Yo decía también, hoy, y ya todos mis compañeros van a hacer preguntas porque la sociedad va a empezar a tocar este tema, que hay como un rechazo a la justicia argentina. Todo el mundo se queja, ¿no? La justicia argentina no le creo, la justicia argentina es lenta, la justicia argentina se acomoda de acuerdo a los gobiernos, pero cuando hablamos de reformar también nos oponemos. ¿Qué es lo que está pasando para que sea esto siempre tan permanente? Quiero reforma, pero si hay reforma no quiero reforma. Argentina. Bueno, esto es un emergente de la grieta, porque un diagnóstico sobre el funcionamiento de la justicia que no está funcionando bien, más allá de que hay muchísimos jueces y juezas muy capaces, muy competentes, que desarrollan su labor de forma óptima y muchas veces con formaciones autodidactas. Como sistema, la justicia argentina no está funcionando bien. Y la pandemia ha demostrado que no estaba funcionando bien y que es una estructura de principios del siglo XX, cuando enfrentamos el siglo XXI con tecnologías que no están siendo aplicadas. Pero el problema, que esto tendría que ser una política de Estado y ser resuelta por consensos políticos, es que la grieta se devora cualquier posibilidad de discusión de reforma en la República Argentina, porque el que lo propone encuentra del otro lado, no importa el signo político, encuentra la oposición antes de saber los contenidos y antes de someterse a una discusión y a un debate. Sí. Ahora, Entonces, doctor... porque, a ver... En todos los temas, y la oposición al oficialismo, el oficialismo cuando era oposición, estamos siempre con esto. Por eso yo digo, preguntemos porque es un tema importante. Si había una demanda del sector académico, del sector periodístico en general y que se encarga de estos temas, era que Comodoro Pi reformarlo. Porque Comodoro Pi tenía la lógica pendular. Y si hay alguien a quien esta reforma favorece para evitar la lógica pendular, es al gobierno anterior, al gobierno que se fue. Porque si se aplicase si mantuviese la lógica pendular que se aplicaba hasta este momento, el gobierno que se iba era víctima de la persecución penal de Comodoro Pi y muchas veces no en condiciones de protección del debido proceso. Entonces este intento de cambio, a quien más beneficia para no seguir el mismo sistema es al gobierno que se fue. Ahora, doctor, esa es una interpretación posible. Hay otra interpretación que hace otra parte de la sociedad, no tanto por el tema de Comodoro Pi, no tanto por la ampliación necesaria de los juzgados federales, sino por el tema de la Corte Suprema, y en esa interpretación se dice, bueno, la quieren modificar para favorecer a la actual vicepresidenta en las causas que tiene por cuando ejerció la primera magistratura. ¿Cuál es su opinión al respecto? Primero que hay que distinguir también entre la modificación de la integración y discutir el funcionamiento de la Corte, más allá de la integración, que son dos puntos distintos. Y en segundo lugar, todo cambio de la Corte en cuanto a su integración, en cuanto a su ampliación, necesita de consenso social porque la Constitución requiere de los 2/3 de los miembros presentes del Senado para nombrar a nuevos miembros de la Corte Suprema. No lo pudo hacer Cristina con 3 candidatos porque no consiguió esos 2/3. No lo pudo hacer Macri con la candidata a Procuradora General de la Nación, que comparte la comisión conmigo, porque si no hay consenso, si no hay acuerdo político, no se pueden designar los jueces de la Corte. Y Macri los pudo designar, más allá del comienzo anómalo, porque en la oposición estaba Miguel Pichetto, que hacía una oposición constructiva e inteligente y le dio los votos. Entonces no hay posibilidad de ampliar la Corte Suprema de Justicia si esa fuera una de las medidas que se quisiese tomar para mejorar, o si fuera el diagnóstico que hay que ampliarla, sin acuerdo político porque no dan los números. Y la oposición ya se manifestó y dijo que no va a dar acuerdo político, no va a dar los votos para ampliar. Bueno, vamos a discutir el otro punto, que está funcionando bien la Corte Suprema de Justicia. Hoy las personas pueden acceder a la Corte Suprema de Justicia para que sus derechos sean garantizados, teniendo que pagar 100.000 pesos de depósito, la Corte rechazar
los recursos que se presentan sin dar ningún tipo de fundamento, o porque si se presenta un recurso y en una hoja hay 27 renglones en vez de 26 renglones y está en juego la libertad de una persona, se rechaza el recurso. ¿Está funcionando bien la Corte sin inteligencia artificial, sin nuevas tecnologías? Bueno, eso es lo que tenemos que discutir. Una pregunta de Ceferino Reato. Ceferino, por favor. Sí, doctor Gil Domínguez. Pero bueno, miren, esa comisión está, por ejemplo, el abogado de Cristina Fernández, que la defiende en los juicios penales, el doctor Beraldi. Hay varios penalistas. ¿A usted no le extraña esa composición o está contento de integrar esa comisión con esos compañeritos? Bueno, también en esta comisión está Inés Weimber de Roca, que fue propuesta por Juntos con el Cambio para ser procuradora, y me parece que la visión de Ceferino es una visión posible de la composición de la comisión. Otra visión posible es que es una comisión que garantiza realmente la paridad de género, que tiene personas que vienen de distintas especialidades, que cumplen distintas funciones frente al servicio de justicia, y que del debate, del diálogo, que se generarán mayorías o minorías, se pueda hacer un buen diagnóstico y una buena propuesta. Nosotros tenemos la libertad de opinar, de decir, de proponer lo que a nosotros nos parezca la mejor alternativa. No hay ningún condicionamiento. Es más, el presidente pidió que existan distintas alternativas para los temas propuestos. Doctor, le hago eso lo beneficiaría para ver cuál es la opción que toma. Exacto. Le hago la última pregunta, porque uno de los títulos que quedó de la presentación es Alberto Fernández, 2 puntos. Las investigaciones en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces que las están tratando. ¿Esto sería así? Es que constitucionalmente es así. Lo que pueda llegar a proponer la comisión y esta reforma que propuso el presidente no afecta en nada los jueces naturales que están tramitando las causas actualmente, a las cuales está asociada la vicepresidenta y cualquier otra persona. Es decir, esto no afecta esas causas. Esas causas tienen que terminar con sus jueces naturales, tiene que haber una sentencia de condena o de absolución y después los respectivos recursos que se quieran interponer. Nada de lo que haga esta comisión, nada de esta reforma propuesta modifica el actual estado de situación. Doctor Gil Domínguez, muchas gracias. Primer día, por supuesto que lo vamos a estar molestando, aunque esté muy ocupado. Muchas gracias por atendernos. Un gusto tenerlo aquí en Intratables. Siempre a disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés. Hasta pronto. Bueno, esto por supuesto que dividió a la sociedad. Si bien ya hay alguna encuesta dando vuelta, también hubo gran parte de gente que hoy decidió protestar. ¿Cómo lo hicieron? Con cacerolazos. Hubo un cacerolazo programado para las 8 de la noche. Sí. Así que tenemos también lo que fue pasando. Observen, esto pasaba en el día de hoy, algunas imágenes. Hace un rato, en distintos barrios fundamentalmente, ¿no? Sí, barrios de la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires también. ¿Contra la reforma era el cacerolazo, la consigna? Sí. Ahí no se puede, ahí se escuchan los grillos nada más. Mirá, no hay... Señor Bracatelli, por favor. No, pero, digo, no niegues lo evidente porque quedás mal. No, ¿qué negar lo evidente? Digo, hay que ser serios. Seamos un país serio una vez. Seamos serios. Una vez seamos un país serio. Lo que decía vos, Pablo, durante tantos años reclamamos que se modifique la justicia, que se haga algo para debatir, se hace algo. Hay cuestiones que no gustan del todo, se van a discutir, va a tener que pasar por el Congreso, nadie impone nada, no hay ningún decreto para sumar jueces, no hay al menos malas intenciones a la vista. Si las hay, va a haber una comisión que lo va a debatir. Digo, la justicia es lenta, la justicia es injusta. Para todos, cualquiera sea el color político, es tendenciosa, se acomoda al calor de lo que pasa. Hay que cambiar la justicia, estamos todos de acuerdo. Y hoy salen a cacerolear sin siquiera haber leído de qué se trata. Yo creo que hay que hay que explicarlo algo. bien. Si no cae en grieta. A veces no lo quieren explicar bien, porque cuanto más lo explican, se van metiendo en el barro y es más difícil sacar el camión después. Por eso tampoco se explica tan bien. Toda esta gente sabe bien perfectamente de qué yo no se pone por poner. Hay símbolos, Diego, hay símbolos. ¿Qué símbolos? La verdad es que tenés que ser, para mí, tenés que ser y parecer. Carlos Beraldi puede ser el mejor abogado penalista, pero no pongas al abogado que está llevando adelante las causas. Él va a decidir, pero no pongas. Es lo mismo que si hubiesen puesto, no sé, en los tiempos de Macri a Pérez Chada. ¿Vos qué dirías? ¿Cómo ponen al abogado de Macri? Vamos a tomar un ejemplo. Eso, Vamos a tomar un ejemplo, fue el doctor Gil Domínguez. Mientras veíamos cacerolazo, también apareció una primera encuesta.
respuesta. ¿Cree usted que es necesaria una reforma del Poder Judicial para mejorar el servicio de la justicia? Mucho, bastante, el 77,3%. Poco o nada, el 16%. Y no sabe, un 6,7%. No, que la reforma es a ver, pero hoy tendríamos muy necesaria. Hoy tendríamos que estar festejando. Hoy los argentinos tendríamos que estar felices que al fin un presidente que prometió en campaña que la gente lo apoyó con su voto y hay que respetar el voto popular, que lo dijo en su asunción, que toma cartas en el asunto, También dijo que aumentaba 20% tiene un abanico, como dice Doma, más corto. Un abanico de expertos para asesorarlo, para discutirlo. En la campaña el presidente dijo, la Corte tiene 5 miembros, no la voy a tocar. Eso dijo en la campaña. Te digo lo que dice, lo que decía la convocatoria. Entonces, la gente votó una cosa y viene otra. No a la reforma. No a la reforma judicial por la impunidad de Cristina. Esa era la convocatoria. Félix Leonigro, por un lado, es abogado constitucionalista, muy respetado. Roberto Bugallo es abogado también constitucional. Primero el diputado Ramón, ¿lo tenemos? Sí, perfecto. Un gusto saludarlo, Félix, y un gusto saludarlo a Ramón. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Hola Pablo y hola a todos los que están en el programa. Buenas noches. Bueno, están impecables. Yo les voy a ir haciendo preguntas individual, acá todo el panel, así nos mantenemos ordenados con el Zoom. Doctor Leonigro, ¿qué está viendo con esta presentación del presidente en el día de hoy? Bueno, en realidad hay una serie de manifestaciones de buena voluntad que son auspiciosas, que tienen que ver con la necesidad de respetar el funcionamiento de la justicia independiente. Eso lo podemos aplaudir y debemos aplaudirlos todos. Lo que pasa es que es un objetivo que se proclama y que han proclamado todos los presidentes desde hace muchos años. La verdadera reforma de la justicia pasa por defender el sistema republicano, por no presionar a los jueces, por no querer poner jueces amigos, y eso lleva un tiempo, porque la justicia viene muy manoseada desde hace muchos años por el poder político, y para que esto subsane, tiene que pasar un tiempo de cultura y de ejercicio republicano del poder, y no sé hasta qué punto la ampliación de la cantidad de miembros de la Corte y la creación y la duplicación de los juzgados penales a nivel federal van a resolver esa cuestión, sobre todo cuando lo que se pretende es resolver, es multiplicar los juzgados federales ya mismo. No sé qué necesidad hay de que sea tan urgente, nombrando jueces subrogantes, cuando podría iniciarse un proceso de designación de acuerdo a los mecanismos previstos en la Constitución e ir completándolos de a poco. José Luis, y abro el debate para que todos puedan preguntar. La primera impresión del diputado. Es una república, necesitamos independencia del Poder Judicial. Yo vengo del interior de una provincia en donde hemos sufrido en carne propia casi cerca de 400.000 usuarios del gas domiciliario. Había un juicio que venía desde el año 2009, pero resulta que a instancia de los intereses económicos de la empresa que distribuye el gas, esa acción colectiva que favorecía a la familia de todo Mendoza desde el año 2009, en el 2018, un juzgado contencioso administrativo de la capital federal se trajo la causa a Buenos Aires, todavía no se resuelve, y ahí aparece uno de los primeros temas que hacen a la necesaria modificación que se requiere de la justicia federal. No se puede seguir resolviendo ni discutiendo, como yo los escuchaba a ustedes recién, como que todo ocurre en la capital federal. Empecemos a descentralizar esta capital, porque en el interior del país los intereses políticos, económicos y los problemas sociales son tan distintos de los que ocurren acá en el CABA y en el AMBA, como se le llama ahora, que necesariamente la justicia federal no puede seguir siendo patrimonio de 12 juzgados que vienen haciendo sus cosas desde el punto de vista penal, de acuerdo a la conveniencia del poder político que esté de turno. Bueno, abrimos el debate con opiniones distintas. Acá tenemos ya dos opiniones absolutamente distintas. Y por supuesto está el tema de la Corte y hacerlo fácil para que la gente entienda en qué cambiaría la justicia argentina. Que no sea una justicia con un molde para favor de uno, en contra de otro, según la circunstancia gubernamental, pero me parece que el debate pasa un poco también para que la gente entienda, ¿no? Sí, pero me gustaría preguntarle también a Félix, porque vos hablabas, Félix, de que podría nombrarse a los jueces de la forma normal, de la forma que se deben nombrar y no subrogantes, pero que tarda más tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda en nombrarse un juez de la forma que se debe nombrar? ¿Y por qué creés que hay tanto apuro? Digo, en el medio de una pandemia, en el medio de una crisis de inseguridad,
en el medio de la pobreza que tenemos, ocuparnos ahora, digo, más allá de la necesidad de algunos puntos, pero digo, ocuparnos ahora de esto y tan rápido, ¿por qué? El ciudadano común no tiene acceso a la justicia en esta plena pandemia. Y les puedo dar ejemplos. En el interior del país, por ejemplo, se le saca los medidores de luz, los medidores de gas a las familias que están en plena pandemia, están encerrados. Es decir, hay una falta de capacidad del sistema judicial existente hoy de poder llegar a llevarle solución al ciudadano común. Y ese es un tema que en el Congreso nosotros queremos discutir. Por eso hoy a mí me preocupó mucho la falta de participación de uno de los bloques de la oposición, para colmo el más numeroso de todos, que se hicieron los ofendidos, no quisieron ir por un tema hipotético, porque todavía no sabemos si se van a aumentar los números de los miembros de la Corte o no. Lo que sí interesa acá es que este sistema judicial, que parece de la Edad Media, y se los digo con la autoridad de alguien que lleva casi 30 años ejerciendo la profesión de abogado y en el fuero federal y en el interior del país. Llegar a un ciudadano común a tener resolución de un caso suyo en un juzgado federal, al menos de mi provincia de Mendoza, mago tiene que ser en esta época de pandemia, como para dar un ejemplo. Por eso es tan importante que se discuta estos proyectos. A ver, Félix, porque Carolina también le preguntaba a usted, ¿no? Me metí en el medio. No, perdón, por doctor. favor, esto es así, es un debate, Es así. participamos todos. Es José Luis está intratable. perfecto. Félix. No hay problema. Yo además coincido en que la justicia del interior, fíjense que los jueces federales del interior del país son multirrubro. En la ciudad de Buenos Aires hay 6 fueros, o sea, la justicia federal está dividida en el fuero penal económico, criminal y correccional, electoral, seguridad social, civil y comercial y contencioso administrativo. En el interior un juez federal hace todo. Uno solo. Exacto, es importante eso, descentralizarlo, en eso estamos de acuerdo. Lo que yo digo es que, me preguntabas Carolina, el tema de cuánto tarda una designación de un juez por parte de un procedimiento, del procedimiento como está previsto en la Constitución, y nos referimos a los jueces inferiores, en el que interviene el Consejo de la Magistratura, que tiene que convocar a un concurso de oposición y antecedentes, y luego tiene que elegir una terna, elevarla al presidente, y luego viene el acuerdo del Senado. Ese es un proceso que dura mucho tiempo, y justamente de lo que se trata, cuando se habla de agilizar la justicia, es precisamente de acelerar estos tiempos, de mejorar estos procesos de selección. Yo he sido siempre muy crítico de la instauración de la creación del Consejo de la Magistratura y sobre todo de la integración por la corporación política. Pero no importa cómo esté integrado, lo que importa es que sirva a los efectos de designar jueces rápidamente, porque si no, lo que nos pasa es que vamos a estar discutiendo la validez de las subrogancias, de los traslados. Eso es muy acomodaticio, los gobiernos avanzan sobre eso para designar jueces y trasladarlos de un lugar a otro en beneficio propio. Entonces, ahí es donde hay que apuntar para mejorar la calidad de la justicia. Ahora, doctor Onigro, le hago una Sí. consulta, porque, a ver, una de las grandes críticas que se le hace al sistema judicial argentino, básicamente las causas de corrupción, tiene que ver con lo que tardan los procesos a llegar a sentencia, el promedio da más de 12 años, y suerte, que además mucho más. la cantidad de sentencias que terminan siendo firmes están por debajo de del 5% de las causas que se inician. Al ampliar la cantidad de juzgados federales con competencia para avanzar sobre esos casos, ¿no estaríamos acelerando los tiempos y pudiendo tener justicia en tiempo real? Por supuesto. ¿Viste cómo rápidamente? Perdón, doctor, era para usted, No, está bien, yo voy a ser breve, así podemos dialogar todos. Sí. Por supuesto que es así. Yo lo que, inclusive la unificación de los fueros penales de federales, coadyuvarían en este sentido. Lo que tenemos el caso de Menem, que es un caso demostrativo de cómo la justicia se lleva todo su tiempo para resolver una causa. Ahora, lo que de pronto digo es llevar de 23 a 46 y poner jueces subrogantes, y a mí me parece que estamos exagerando el apuro. Podríamos hacer un proceso un poco más paulatino para que los jueces sean verdaderamente legítimos. Yo les puedo decir una cosa, les puedo decir cortito así. ¿Saben qué? Cada familia en la Argentina está pidiendo a gritos, al menos en el caso de aquellos que somos legisladores, que nos aboquemos a resolver estos temas, pero no desde la abstracción del Consejo de la Magistratura,
del número de los miembros de la Corte. Necesitamos que los juzgados, en este caso los juzgados federales, sobre todo en las provincias, atiendan los problemas aquellos que consumen el mínimo de los requerimientos de una casa. Hoy hay una nueva sociedad que ha nacido en estos últimos 5 meses, que es miles de nuevos excluidos, que yo les puedo asegurar que no tienen manera de poder acceder a la justicia para reclamar por los mínimos de bienestar, que muchos de esos que se han apoderado de las actividades económicas no les están asistiendo como corresponde. Yo estoy harto de la puerta giratoria de la justicia, pero estoy harto de una puerta giratoria de la que ni entran ni salen aquellos que se disfrazan de empresarios detrás de empresas, sociedades anónimas, y que con ellos hacen pingües negocios, que con actividades financieras, con prestación de servicios públicos, con miles de actividades económicas, que al no existir una justicia organizada para dar satisfacción a los intereses de la familia, estos señores van a seguir en ese entrar y salir de la justicia sin tener ningún tipo de, ni siquiera de investigación. Le doy un ejemplo. A ver. En el 2018 hay una empresa de gas que distribuye el gas en Mendoza, y en el año 2016 aumentaron la tarifa de gas a un nivel desproporcionado en Cuyo. Resulta que los pícaros, dueños de esta empresa, se repartieron la plata, cometieron un delito. De mi puño y letra iniciamos una denuncia penal en el juzgado número 8 de Comodoro Pi, a cargo de un juez Martínez Di Giorgi. ¿Quieren que les cuente una cosa? Al día de hoy no hay una sola investigación de los 5 socios que se cobraron toda la plata de toda una región. Imagínense ustedes, Córdoba, San Juan, San Luis, Mendoza y Catamarca, la provisión de gas. Aumento desproporcional del valor de la tarifa, afectó directamente los bolsillos de la familia. ¿Qué ocurrió con la denuncia penal? Yo, como abogado en ese momento, todavía estoy esperando una decisión de investigar la situación. Los quiero Esa llevar es la reforma judicial. a los dos con el tema de la Corte. Hay que aumentar el número, hay que mantener el número. Doctor, ¿qué dice usted, Félix? ¿Qué dice la Constitución? De las salas. La Constitución no dice nada respecto de la cantidad de miembros que tiene que tener la Corte ni de cómo debe trabajar la Corte. En 1853 la Constitución establecía una Corte de 9 integrantes. Pero después, cuando se hizo la reforma de 1860, 7 años más tarde, eso quedó delegado al Congreso de la Nación, y desde entonces el Congreso estipuló una Corte de 5 miembros, a excepción de 6 años entre el 60 y el 66, que tuvo 7, y en la época de Menem, que tuvo 9. Después este mismo gobierno, en el año 2006, con Néstor Kirchner, decidió reducir la cantidad de miembros de la Corte a 5, y el gobierno de Cristina Fernández, a través de la sanción de una ley, ratificó también la integración de 5 miembros. Yo lo que me pregunto es, ¿qué pasó en 7 años que de pronto ahora es necesario modificar la cantidad de miembros que tiene la Corte y la forma de trabajar? La división Yo creo que eso nadie lo ha dicho, mi estimado doctor. ¿Qué cosa? Estamos sugiriendo que este Consejo va a determinar el aumento de los miembros de la Corte. Necesitamos resolver los temas de la justicia hacia abajo. La estructura del Poder Judicial Federal hoy es tan grave en las cámaras, en los juzgados y en la falta de juzgados, sobre todo en el interior del país, que esto de estar discutiendo si a alguien se le va a ocurrir aumentar el número de los miembros de la Corte o no, es un tema menor, le puedo asegurar, doctor Félix. Porque acá lo que importa es la falta de capacidad económica de los juzgados para poder investigar, para llevar adelante las causas. Ahí le responde Félix. A ver, Félix, sí. Digo, es uno de los ejes de la reforma. El tema de la cantidad de miembros de la Corte era uno de los principales temas que estaba en el punto de discusión. Después no se sabe cómo va a terminar. Bueno, a ver, a mí todas las entrevistas que tengo me preguntan en general por la cantidad de jueces de la Corte. Pero eso es un debate, mi estimado doctor, yo con todo el respeto que le tengo, eso es un debate que está incorporando una parte de la oposición que no quiere sentarse a discutir los verdaderos temas de la justicia federal. Porque los verdaderos temas de la justicia, de hecho la Suprema Corte tiene 5 miembros. El problema es la falta de presupuesto. Si usted viera en los baños, en los juzgados del interior del país, está lleno de expedientes. Estamos de acuerdo, por eso yo creo que no sé si es necesario ampliar la cantidad de miembros de la Corte, pero también convengamos en que la principal
consulta que se le iba a hacer a esta comisión de notables tiene que ver con eso. O sea que... Bueno, a ver, un segundito. Yo le puedo decir lo que sí sé. Sí, a ver, usted dice que no. ¿Diego? Sí, preguntarle a Félix sobre todo, pero también puede participar el diputado. Hay un grupo minúsculo, motorizado por la oposición, que hoy salió a golpear las cacerolas y que convoca una marcha para el sábado, 1 de agosto, diciendo que esta reforma garantiza la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner. Le pregunto a Félix, ¿qué de todo lo que anunció hoy el presidente le garantizaría a Cristina Fernández de Kirchner la impunidad? A ver, ¿cuál es la medida que tendríamos que, juntamente con otros colegas, estar con la lupa cerca para saber si se sanciona o no y que eso le garantizaría la impunidad a Cristina? No, de los anuncios de hoy ninguno. Ok. O sea, ¿por qué cacerolearon entonces hoy? Bueno, yo no sé, yo no caceroleé, no, sinceramente no. No, pero digo, dice impunidad Cristina, digo, ¿qué anunciaron? Claro, perdone, doctor, digo, ¿qué anunció hoy que la gente salió a cacerolear por la impunidad de Cristina? ¿Qué fue lo que peligra? ¿Qué hay de peligro? A ver, yo lo que tal vez me animo a contestar es lo siguiente. Así como en estos días de cuarentena la gente salía a manifestarse y cuando uno ponía un micrófono en cada boca, cada uno se manifestaba por algo diferente. Acá lo que me parece es que existe una percepción, no hay que olvidarse que la gente no tiene o no tuvo y todavía no sabe exactamente cuáles son los detalles de esta reforma que se propone. Entonces, hay una generalización, una percepción generalizada, por llamarlo así, de que sobre todo, y otra vez vuelvo al tema de la Corte, porque tuvimos la experiencia de la Corte menemista, que formó la mayoría automática, entonces hay una percepción de que una corte con jueces más amigables podría eventualmente en el futuro beneficiar a Cristina Fernández. Pero la verdad es que la gente que no está en el ámbito del derecho, yo además lo sé por 30 y pico de años al frente de cursos en la Facultad de Derecho, los alumnos que estudian esa materia, esa carrera, tampoco tienen mucha idea sobre estos temas. Bueno, entonces la gente se asusta con cualquier cosa y sospecha mucho, un poco a la luz de lo que viene pasando en la Argentina hace muchos años. Lo quiero sumar a Reato y a Ernestina, los quiero sumar, ellos también están con Zoom, y que analicemos esto que dice Félix, porque hoy el presidente dijo, las investigaciones en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces que la están tramitando. Que esto tendría que dar una cierta tranquilidad. Primero Ceferino, después Ernestina. A ver. Dale. Bueno, yo creo que es bastante evidente. Miren, del Consejo Consultivo de los 11, 4 penalistas y entre ellos el abogado penalista de Cristina. Arlanian, abogado penalista de Cristóbal López. Pero 4 penalistas, solo 2 constitucionalistas para hablar de la Corte. Y la tarea de la Corte es el control de constitucionalidad. Entonces, me parece que es evidente que si se quiere tocar a la Corte, dividirla en salas o no, aumentar el número de miembros o no, es obvio que la gente lo que está diciendo es, si está Veraldi, si esto es motorizado por Cristina, si Cristina tiene un montón de causas de corrupción, presunta corrupción, obviamente la quieren salvar a Cristina. Seferino, es más fácil, estamos yendo para cualquier lado. A ver, ahí te contesta el doctor Ramón Cefe. A ver, espera un segundito. Sí. Yo, con todas las disculpas, Seferino, sé la importancia que tendrá para un grupito de personas este tema de la Corte, el Consejo, pero yo te puedo asegurar que hay miles de argentinos que viven a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, que la preocupación por la justicia no tiene que ver ni con los miembros de la Corte ni con el Consejo, tiene que ver con la asignación de recursos, con mucho de lo que hoy en el proyecto se presenta para que lo discutamos en el Congreso. Requiere de asignaciones presupuestarias muy fuertes, se necesitan mayor cantidad de juzgados y sobre todo porque lo que necesita el ciudadano común y de a pie, y te lo dice un abogado que hace 30 años que ejerzo la profesión en favor de esas personas que piden a grito que se abra un juzgado y que le resuelvan una causa. O que si hay una causa de corrupción, de una vez por todas, como lo es en los países que nosotros respetamos y mucho, sean juzgados, por ejemplo,
a través de un juzgado popular. A ver, algo que está en la Constitución desde el año 1853. Esos son los... A ver, Ernestina, lo que está cuestionando Reato desde temprano es que dice algunos miembros de esa comisión, como tienen otras tareas, tendrían que eximirse. Yo Sí, le voy a Ernestina. recomendar a Ceferino que se ponga tranquilo, que descanse, que relaje, porque por suerte, en vez de hacerlo mediante un decreto, por suerte lo mandaron al Congreso. Tal vez no está tan acostumbrado que esto suceda, pero por suerte va a haber un debate en el Congreso. Entonces, a mí eso me tranquiliza. Me gusta lo que dice Ernestina. A ver, Ceferino, sí, se prendió Ernestina, no, sí. ¿puedo terminar la idea? Pablo. A ver, Porque me gusta. eso solamente A ver. es una broma para el compañero. Voy a contar una A ver, infidencia, yo a sé ver. que a vos te gustan las infidencias. A ver, Ceferino, ¿Viste que no encontrábamos el perro de Ernestina? Sí. ¿Sabés dónde estaba el perro de Ernestina caceroleando? Por eso no lo encontramos. Pero cacerolea porque soy un desastre. Ya voy, doctor, discúlpeme. Es lógico que me caceroleó el perro. Exacto. No, pero ahora hablando en serio, más allá de las bromas, pasa por el Congreso. Yo recomiendo a todas las personas que están preocupadas por su país que asistan y sigan el debate en el Congreso. Yo creo que ahí es donde se ve que una ley o una decisión sale con un consenso apropiado o sale por izquierda. El Congreso y seguir los debates de tu propio país, de tus propias leyes, para mí es la mayor, más que cacerolear, la mayor muestra de civilidad, de civismo, es seguir el debate en tu Congreso. Ya vuelvo con los dos. La participación popular. Bueno, ya vuelvo con los dos. Estoy de acuerdo. Ya vuelvo con los dos. Qué difícil manejar los Zoom, Dios, nunca me imaginé esto. Ya vuelvo con Reato y yo vuelvo con Ernestina. Para cerrar cortito, doctor y diputado, por favor, así redondeamos porque esto recién empieza y vamos a tener muchísimo tiempo para poder charlar el tema. Lo último, diputado, cortito, por favor. 3 cosas muy cortitas. Sí. Una república necesita 3 poderes del Estado independientes. Este es un muy buen camino que se comienza a recorrer. Y el segundo es que la justicia lo tiene que ser para el ciudadano común y de a pie, y de una vez por todas dejarle creer que el ombligo del mundo está en esta capital federal y el conurbano. La Argentina, después que cruzamos la General Paz, es inmensa. No hay gente caceroleando, hay gente que está haciendo otros temas muy distintos de los que ocurren en esta capital federal, y no se me enoje ninguno de ustedes, No. pero tiene que ver con una visión del Exacto. país, al menos del que yo me imagino, Y lo y que se entiendo. discuta no con un decreto de necesidad, sino en el Congreso. Por eso felicito a Ernestina por ese comentario que hizo recién, y gracias a todos por bancarme. Igual Gracias, en el diputado interior del Ramón. país también Muchas gracias. cacerolean, Un abrazo grande. Muchísimas gracias para usted. Félix, cerramos lo suyo, por favor. Gracias, Pablo. Bueno, sí, muy corto también. Hay una larga tradición de vulneración a la independencia del Poder Judicial que hace que hoy en día haya muchas sospechas. Para que no existan tiene que haber gestos y va a pasar mucho tiempo, primero. Segundo, yo coincido en que hubiera sido un buen gesto, por ejemplo, que en esa comisión de notables no estuvieran abogados de procesados funcionarios de este gobierno. Eso hubiera sido un gesto muy importante. Y tercero, el Congreso de la Nación va a intervenir, es cierto. Pero cuando las cosas nacen desde el Poder Ejecutivo, se sabe que el 90% de las leyes que aprueba el Congreso de la Nación son aquellas que envía el Poder Ejecutivo. Los legisladores muchas veces en forma dócil levantan el dedo y votan. Por eso es que uno tiende a creer que en el Congreso tiene que haber... ¿No es así? No, los tengo que despedir, los tengo que despedir. Gracias a los dioses. Gracias, diputado. Gracias, Félix. Un abrazo grande. El Zoom los altera, a nuestros compañeros también. ¿No? Dios mío, Doman, por favor, vení, Seguimos en Intratables 9.9 la temperatura. Hoy no vamos a decir que frío, pues estamos bárbaros. En minutos abrimos el capítulo del fútbol, porque ayer Carlos Tevez, cuando todo parecía encaminado a lo que va a ser mañana la reunión de Ginés con Lamens y la del viernes, que va a ser definitiva, para ver si vuelven los entrenamientos, levantó la voz y con mucha fuerza. Así que en minutos debatimos si vuelve o no el fútbol a la Argentina, los entrenamientos, la fecha de la Conmebol y toda la discusión que hay, porque los planteles muchos quieren volver y estamos con mucho tiempo de inactividad. Lo tratamos en un segundito nada más. La justicia tomó determinaciones sobre Jorge Ríos, que en estos momentos lamentablemente está internado con algún problemita de salud. El doctor Fernando Soto es uno de sus abogados y está con nosotros un ratito. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, Fernando. Bueno, hoy se resolvió
que Jorge queda eximido momentáneamente de lo que es la cuestión prisión, ya sea domiciliaria o todo lo que se había determinado, recupera la libertad, pero no está en su domicilio o en el domicilio que podría estar, sino lamentablemente internado. Este es el panorama, ¿no? Sí, porque cuando lo detuvieron, en vez de mandarlo al hospital, porque estaba todo herido, había sido torturado por la banda de ladrones que lo asaltaron, lo esposaron sobre las heridas. Él temía infectarse porque las esposas no estaban desinfectadas, y lo pusieron sobre las heridas que le hicieron los ladrones. Y sí, se le infectaron, lamentablemente, pero él tiene POC, le cuesta respirar, tiene problemas cardíacos, tuvo un infarto hace poco, tiene hipertensión arterial, tiene diabetes, tiene la vena femoral tapada, está pronto a tener una operación, estaba por tener una operación. Y con todo ese cuadro, en vez de mandarlo, aunque sea preso, pero mandarlo a un hospital para que lo curen, lo mandó a la cárcel. Y él es la víctima, y le violaron todos los derechos humanos como víctima y como imputado, porque también es imputado. Entonces, hoy el fiscal dijo, porque en provincia la prisión es primero como provisoria y los 15 días tiene que ratificarse. Exacto. Y dijo, no encuentro razones para ver que exista peligro de que se escape o que impida la investigación, que son las dos únicas razones para que alguien esté preso durante el proceso. Y entonces, cosa rara, Pablo, le pidió anticipadamente al juez la libertad, antes del plazo. Dijo, no le voy a pedir la prisión preventiva. Lástima que lo hubiera dicho al principio, ¿no? Porque no cambió nada desde que lo detuvo. Nunca había riesgo de que se fugue, nunca había riesgo de que impida la investigación. Gustavo, por favor. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Hablando el lunes, que habló con nosotros Jorge, no recordaba muy bien, obviamente, por el estado de shock en el que había estado en el momento del hecho y el que seguía estando después de lo traumático de la situación, lo que había sucedido fuera de la casa. Probablemente las pericias sobre los proyectiles nos den una idea más acabada de lo que sucedió. ¿Cuándo van a estar esas pericias? ¿Tiene usted alguna información al respecto? Mire, estamos pidiendo medidas porque no hubo muchas medidas de investigación fiscal. De hecho, nosotros, que somos la defensa, pedimos una cámara, insistimos con una cámara que está al lado del lugar donde era la vereda. Y si bien no vimos el video, nos anticiparon ya los instructores policiales que en ese video no se ve tampoco el fogonazo y tampoco se ven los movimientos que dice el testigo ese del auto blanco cuando amplió su declaración, porque en su declaración original no dijo que había visto que le disparaba y lo mataba. Y además, nosotros pensamos que ahí no fue, no sabemos qué pasó ahí, pero sabemos que ahí no fue el disparo, porque según lo que habría sido allí, el disparo tendría que haber sido a una distancia muy corta. Estaba parado y la otra persona, el ladrón lamentablemente fallecido, en el piso. Y un revólver a esa distancia, una pistola, dispara a 9 milímetros, que de ningún modo la bala podría quedar en un hueso, en la columna o en la escápula, que son donde quedaron los proyectiles. Tendría que haberlo atravesado, un hueso no lo detiene. Pero además tampoco quedó la deflagración. El disparo a quemarropa quema la ropa, justamente de ahí el término, o quema la piel y hace un tatuaje. Tampoco tiene ninguna marca. Y además, las balas, dice en la autopsia, ingresaron de abajo hacia arriba. Y el río estaba arriba y el delincuente estaba abajo. Todo indica que los disparos habrían sido en el patio de su casa, porque además tiene una distancia como de 20 metros o más. Claro, exacto. Claro, entonces ahí coincide además con que la bala no lo haya atravesado en el cuerpo y haya quedado incrustado en unos huesos como lamentablemente Fernando, estoy sobre la parte final. Mañana seguiremos con usted, con el doctor Marino, que se mejore Jorge, y estamos por supuesto atentos. Es una de las noticias importantes del día, que ha recuperado la libertad más allá que está internado. Gracias por atendernos, doctor. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, porque si está en libertad creo que es por la prensa y por la gente. Cuídese, muchas gracias. El doctor Soto, que es uno de los abogados de Jorge Ríos. Atención, fútbol. ¿Qué pasa con el fútbol? ¿Vuelve, no vuelve? Los entrenamientos se abren en esta nueva etapa. Ayer Tevez marcó territorio en Intratables. ¿Cuánto pesa una opinión como la de Tevez? Y es una figura. Hablaron dos hasta ahora, Gallardo y Tevez. Con dos discursos distintos. Exacto. Y en minutos el doctor Villani, que es una voz autorizadísima. Y en minutos Marcelo Palacio se suma también al debate. Informe. El regreso de la pelota. Ayer en Intratables, Carlos Tevez volvió a sembrar dudas sobre la vuelta del fútbol argentino. Habiendo gente enferma, habiendo gente que está muriendo, para uno es muy difícil. Sabiendo que los hospitales están todos colapsados,
y no podemos salir de esa realidad. Esa es la realidad, la tenemos que afrontar. Entonces, para mí no es momento de volver. Mañana habría una reunión entre el ministro de Salud, Ginés González García, y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, para definir el regreso a la actividad. ¿Arrancan los entrenamientos o se alarga el parate? Nosotros lo que estamos ahora en este momento es en el momento de mayor cantidad de contagios y más riesgo de contagiarse una persona en nuestro país, es el peor momento hasta ahora. Porque no me parece que sea el momento para una discusión de esas características, me parece que sería algo descontextualizado del episodio de la pandemia en América Latina, que América Latina intente volver al fútbol en este momento. El protocolo está, y además la Conmebol repartió dólares para que se haga, pero no lo quiere ni discutir, no está ni en la agenda de Kreplak esto. Seguimos hablando de si se pueden entrenar, no es lo que uno está deseando, uno desea que lo dejen ensayar. Esto de correr 4 de la mañana, 4 de la tarde, hacer 500 abdominales en la casa, está todo bien, pero el fútbol pide el ensayo. Vamos a ser optimistas y arrancar el fútbol el 30 de septiembre, arrancar a jugar, ¿no? Estamos hablando de 6 meses y medio parado el fútbol, imposible seguir. La actividad está frenada y yo digo, si el peluquero hoy abre en Villa Devoto o en Caballito o en cualquier lugar de la capital federal y la luchó, la remó, la peleó, insistió, visitó, ¿por qué 5 futbolistas no pueden ir a correr? Habiendo gente enferma, habiendo gente que está muriendo, para vos es difícil. Lo de Tevez de ayer fue magnífico. Se le aplica a muchos políticos, a muchas personas comunes, a mucha gente que sale de joda. ¿Cómo voy a hacer esto si hay gente que se está muriendo? Me parece que es una pregunta, pero central en esta historia. Y se abre el debate, y está el doctor Villani y está Marcelo Palacios. Hola Donato, hola Marcelo, un gusto que estén. ¿Cómo les va? Hola, buenas noches. Un gusto. Hola, Tucho, ¿cómo va? Un gusto grande, un gusto grande. Bueno, se abre el debate porque hasta ayer estábamos esperando la reunión de mañana, que va a ser entre Lamens y Ginés, y el viernes casi la definitiva, donde Santiago Cafiero tiene casi como la palabra final. Donato, ¿qué está viendo? ¿Tenemos que ir camino a una pequeña apertura, que son los entrenamientos así graduados, como alguna vez lo hablamos? ¿O lo de Tevez pone una situación y ante la gran cantidad de casos que tenemos de alerta? No, el fútbol argentino está preparado para empezar a entrenar cuando las autoridades nacionales lo digan. Nosotros hace ya mucho tiempo hicimos un protocolo muy accesible y posible para el fútbol argentino y está preparado para empezar a entrenar cuando las autoridades nacionales a través de la AFA lo decidan. Pero hoy por hoy no hay ninguna fecha. Hoy no hay fecha. Marcelo, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Siempre hablamos de los entrenamientos, no estamos hablando que en 10 días estaría jugando un partido en la Argentina, porque eso es imposible. Primero quiero darte una información. A esta hora, 3 informaciones. La primera, a esta hora no hay reunión Ginés González García, Matías Lamens. La de mañana. Suspendida. Primera, la de mañana. Segunda, Ginés está muy temeroso y quiere esperar números de mañana para confirmar reunión, que hasta ahora pongo en duda entre Tinelli, Ginés, Tapia y Matías Lamens. O sea, la reunión de mañana entre los dos ministros, yo te diría 95% suspendida. Y comienza a dudarse acerca de la reunión del viernes, que es una idea, pero quieren esperar. Está muy temeroso el gobierno nacional de abrir el fútbol por la repercusión que pueda tener en la tapa de los diarios determinados positivos. Y lo que quiero decir es que Tevez, cuando le da la brillante nota anoche, Paulo, a ustedes son intratables, es un hombre que tiene 2 positivos en su familia más cercana, sus suegros, que ya se recuperaron, pero que su suegra estuvo internada y su suegro estuvo 4 días en terapia intensiva. Traducción, estamos escuchando la palabra de un hombre que lejos de que la bala le piquen cerca, es como que le dieron de lleno. Estamos hablando de alguien que, como ha tenido casos importantes como la de sus suegros internados, es obvio que pueda tener un temor mayor al regreso y a este punto que ¿quién le va a negar? Que cuando estábamos mejor, estábamos cerrados y que hoy estamos peor, vamos a abrir. Yo soy de los que cree que el fútbol tiene que volver a entrenar. Con 100 casos se cerró todo y algunos ahora dicen con 5.000 y pico, porque bueno, hay que sacar un promedio. No sería una buena imagen. Otros dicen, bueno, pero como dice Marcelo, vamos a entrenar con todos los recaudos, con todos los protocolos. No es que vamos a jugar y después vemos cómo sigue. Ahora, doctor, le hago una consulta, porque al haber, por ejemplo, ahora actividad física que puede hacer toda la gente
desde las 18 hasta las 10 de la mañana. Los famosos runners. Los famosos runners. Uno sabe que los jugadores de fútbol están saliendo a correr. Obviamente, cada uno en un parque diferente. Lo mismo pasa en algunas plazas del interior donde también se puede hacer actividad física de manera individual. ¿No sería mucho menos riesgoso que se entrenen con el protocolo que ustedes ya presentaron, día 6, en distintos puestos? No, eso, lo que vos acabas de decir, tiene varias aristas. Uno, que en lo individual uno, si se apega a la ley o a las circunstancias actuales, puede hacer lo que dentro de la ley corresponda. Pero a nivel institucional, yo creo que pasa por otro lugar las decisiones. ¿Por qué? Por varios motivos. Porque el fútbol no es 4 o 5 personas que van a entrenar, sino que por más que se haga la cápsula de 6 personas, como la que dice el protocolo, de 6 jugadores más 2 personas del cuerpo técnico, ustedes saben perfectamente que se adhiere un montón de gente. Pero de todos modos, acá las cuestiones personales o sectoriales no son convenientes en una situación límite como la que estamos viviendo. Por eso que el fútbol ha determinado a través de su presidente estar dentro de los parámetros que el gobierno nacional dicta. Mientras el gobierno nacional no dé el veredicto o la posibilidad de empezar a entrenar, yo creo que la Asociación del Fútbol va a seguir en esta tesitura. Y usted, Tucho, una cosa, Marce, yo a Tucho lo veo, más allá de la decisión, que esto es una cuestión que tiene que tomar el ministro, y hay una decisión política, y si no lo hacen va a haber protesta, y si se hace va a haber protesta. No lo veo a Tucho tan convencido que hay que volver ya. ¿Lo estoy interpretando mal? No, yo te vuelvo a repetir, nosotros estamos listos, estamos preparados para cuando lo digan. Sí. Tenemos todo perfectamente orquestado y ordenado. Vos lo sabés bien, la gente del fútbol lo sabe bien. Hicimos un protocolo muy interesante con los médicos más destacados del fútbol argentino. Participó el doctor Kahn, que nos dio 2 o 3 cuestiones que nosotros adaptamos en forma inmediata. También el ministerio lo aprobó. Pero no se trata de cuestiones subjetivas. Acá el gobierno en esto ha tomado una decisión. Yo creo que las decisiones sanitarias que ha tomado el gobierno en todo este último tiempo, desde que se ha iniciado este problema, médicamente, y siendo un médico del conurbano bonaerense, porque trabajo en un hospital todas las mañanas del año, yo creo que las decisiones fueron muy acertadas. Y yo creo que debemos seguir ateniéndonos a las decisiones del gobierno, que está rodeada de gente, como ustedes saben, de mucho renombre, gente infectológicamente muy preparada, y no podemos tomar actitudes personales. Sí podemos hablar subjetivamente, como el caso de Carlos Tevez, como el caso de Gallardo. Claro. Cuando hay una decisión institucional de por medio, tiene que ser muy cautelosa la decisión. Los dos me esperan medio segundito, tengo que hacer una recomendación y ya seguimos con el debate. Dale. Y acá hay preguntas de todos. Seguimos con el debate del fútbol. El señor Marcelo Palacios tenía la palabra. Marcé. No, Pablo, yo lo que digo que hoy, escuchando a Novarecio, la pregunta que le hacía Balazona a Carla Bisotti, que es la 2 de Ginés, podríamos ser la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, le habló de un tema gestual. El gobierno tiene pánico a volver a habilitar los regresos a los entrenamientos, que le aparezcan al mundo del fútbol los positivos, que la tapa de los diarios sea este jugador de Boca, este jugador de River, pero vamos a tener que un día salir, abrir, y vamos a tener con la prueba de error. Escúchame, algún día yo estaba buscando los números de intratables cuando ustedes sacaban en Italia el 27 de marzo y anunciaban 917 muertos en un día. En España 961 el récord. En Francia 1.437 personas se morían por día. En Inglaterra 2.172 personas. Por día, sí. Pregunto, Argentina no pudo organizar una reunión, te estoy poniendo en duda a esta hora, ya estamos terminando el día. Te estoy poniendo en duda 2 reuniones entre 2 ministros, el de Deporte y el de Salud. Sí. Te pongo en duda la reunión del viernes también. ¿Cómo puede ser que nosotros no podamos organizar una reunión para ver si podemos volver y los países donde tenían 1.000 muertos por día, acordate esos intratables desgarradores con los testimonios en la madrugada de España y de Italia? Marce, yo no sé. ¿No podemos organizar una reunión, Pablo? Pero yo no sé si no la pueden organizar. Me parece que no la quieren organizar. Pero la semana pasada ya postergamos, se fue pateando para adelante. Bueno, pero es una decisión de imagen, entonces. Claro, como los runners. Obvio que, pero Marce, obvio que es una decisión de imagen. Como fue los runners antes, ahora es el fútbol la decisión de imagen. Algo parecido, claro. Es bastante parecida la situación. Pero, perdón, a vos, Donato Villani, que vive reunido con los de la Conmebol,
que vive reunido con los médicos. Que con es los preparadores médico, físicos, te dice, es médico. el fútbol está preparado, que es Sí. médico, te dice, el fútbol está preparado. Yo sé, porque por información que manejamos todos, Paulo, que el ministro Ginés tiene pánico a levantar, ministro, no tenga miedo, porque si se le infectan los jugadores de primera división, se van a ir 14 días, o a un hotel 5 estrellas, o a un country, o a un buen departamento, se van a quedar 14 días y no van a ocuparles camas en terapias intensivas. Y esto va a ser un poco así y nadie le va a arrojar la primera piedra. Diego, Nadie los va a acusar, pero Marcelo, hay lo que me da abrir la un sensación, poco. a ver, los runners es una cosa, es libre para que cualquier ciudadano pueda salir. Esto es distinto porque es controlado, son cantidades determinadas, en lugares específicos. Encapsulados. Esto es una impresión, y no sé, lo comparto con ustedes y a ver el doctor, si tal vez es un temor secundario, no por la apertura al fútbol, sino que detrás de esa va a venir otra solicitud y otra de otro deporte, de otras disciplinas, y en realidad si fuiste con el fútbol y habilitaste... Está abierto, no. Branca, está abierto para los deportistas olímpicos. Ya Solamente los olímpicos, no, yo hablo de... ese permiso. Pero ¿por qué no van a poder entrenar los de rugby, por ejemplo? Y viene todas las categorías del rugby o que te, ¿por qué no? te digan en un barrio Bueno, por cerrado. eso, el miedo es que viene, Sí. el miedo es que vienen otras cosas más atrás del fútbol, ¿no? Si no empiezan a plantear el hockey lo mismo, ¿por qué no? Y empiezan con cada uno de Pero y los si deportes se puede y se hay desmadró protocolos. todo. Pero si se puede y hay protocolos para hacerlo. ¿Por qué Sí, no sí, lo van yo a hacer? Entonces es un capricho. Del protocolo no tengo duda del fútbol. De hecho, Por lo eso, leí, pero lo tengo entonces completo, lo repasé. Da la 3 veces. sensación más de Pero, un Branca, capricho o preguntale una al cosa... ¿Qué? Claro, yo Sí. lo que le pregunto, preguntémosle a Tucho. Tucho, yo estoy hablando del mundo profesional de primera división. Sí. Yo no te hablo de la C, de la D, que eso va a requerir... es Muchos otra chicos van en problemática, bondi es otra a problemática. jugar. Sí, claro. ahí hay problema. Pero por eso, pero yo te hablo del mundo de la primera división. Tucho, el jugador de primera división no está mimado, no está encapsulado, no vive prácticamente en un lugar muy cuidado. El protocolo no dice que se van a bañar en su casa, que se van a Sí, subir al auto, todos ya en que su todavía auto, tienen sí, sí, el sí. nylon 0 kilómetros. Mirá, Marcelo, hay un gran filósofo internacional que dijo que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Hoy por hoy, te vuelvo a repetir, en eso soy claro, no quiero que queden dudas. El fútbol está preparado para empezar volver. cuando las autoridades nacionales lo digan. Ujú. Si las autoridades nacionales no deciden que el fútbol empiece a entrenar, es por cuestiones infectológicas inherentes a la situación que estamos viviendo, sobre todo en el AMBA. Yo creo que si CAN fue tan determinante, es uno de los responsables de llevar la política sanitaria en la Argentina, fue tan determinante en la charla delante de 92 presidentes, yo creo que todo lo demás, todo lo que pueden opinar, son siempre cuestiones subjetivas. Te vuelvo a repetir, el muñeco hace un mes atrás tuvo unas expresiones que son dentro de la lógica de toda aquella persona que quiere trabajar, que vive para el trabajo y que le gusta el trabajo. Y lo de Carlos hoy también es muy importante porque, como bien vos dijiste, Marcelo, le pegaron las balas cerca. Entonces, cualquier ser humano está asustado. Pero Ahora bien, Gallardo cuando había nosotros dos casos no nos quería podemos jugar y ahora quiere jugar. nosotros no nos podemos mover ni por subjetividad ni por miedo. Nosotros nos tenemos que mover por decisiones ministeriales y del gobierno nacional, que son los que dictan las normas. Y la AFA ha determinado ya hace un tiempo que va a seguir las normas que el gobierno nacional No dicta. podría ser otra cosa. Claro, eso por supuesto forma parte de todas las disciplinas. Ahora parece entonces que mañana no hay reunión, estaremos atentos al viernes. Insistimos que esto es para entrenarse, no es para jugar. Claro. Ni fecha de regreso, ni empezamos a discutir eso. Muchachos, hablamos acá el problema del fútbol argentino es que la Conmebol le metió un sello que decía 15 de septiembre vuelven los equipos. Entonces eso lo hizo mover el avispero, más lo de Gallardo también. Vos fíjate lo que está pasando entonces ahora. Entonces, como la Conmebol te puso 15 de septiembre, vos te estás apurando ahora. Ahora, Insisto, ahí hay un ojo con las comentario. reuniones. Hay un comentario. Vos sabés, Marcelo, que yo participé de los protocolos de la Conmebol y de FIFA. La Conmebol y FIFA tienen cuestiones, una visión internacional del tema. Ellos están en todo su derecho de poner una fecha. ¿Por qué? Porque tienen una visión internacional, una visión acerca de los 10 países de Sudamérica. Sí. Y porque Me parece votaron, perfecto. Tucho, 7-1, Me parece porque votaron y 7 federaciones dijeron, claro. estamos de acuerdo con el 15 de En la septiembre y solo vuelta. Argentina dijo que no. Marcelo, te vuelvo a repetir, está en todo su derecho. Lo que nosotros no podemos saber, qué va a pasar de acá a una semana, no lo podemos saber. Nadie. Entonces, Igual lo que dijo... nosotros nos preparamos para llegar al 15, por lo que sea. Pero de todos modos, esa fecha
puede ser que sí o puede ser que no, porque nosotros no sabemos lo que puede pasar. Y las decisiones políticas sanitarias en toda Sudamérica, no hay dos países que hayan tomado la misma idea de cómo atacar la pandemia, porque nosotros tenemos países que el fútbol está prácticamente todo el país y las cifras de muertos son escalofriantes. Tenemos otros países como el nuestro que quieren que la curva se achate. Por eso que la fecha de la Conmebol me parece perfecto, correctísima, pero hay que ver semana a semana qué es lo que sucede para ver si podemos llegar a esa fecha. Los dejo a los dos porque cerramos. Doc, un abrazo muy grande. Gracias, No, el gusto mío. Marce, querido, el abrazo de siempre. Pauli. Muchísimas gracias, Un fenómeno. Chao, amigo. Chau. Bueno, nos vamos, Nos vamos. Hasta mañana. Bueno, Seguramente ya con buenas noches, Fabián hasta Doman y mañana. ahora con Luis Novarecio para comenzar Animales Sueltos. Chau.